Ante un mundo en conflicto, problemas sociales, morales y espirituales, hay una salida: Jesucristo. Sí, Señor. La Iglesia Aposento Alto de las Asambleas de Dios presenta Jesucristo es tu respuesta, con el pastor Luis Alberto Calix. Sí, Señor. Bienvenido al programa Jesucristo es tu respuesta. Que Dios te bendiga de una manera muy especial y recibe tu sanidad ahí en la casa, porque vamos a ministrar a los enfermos y las enfermas, y tú vas a recibir también el toque de la unción del Espíritu Santo. Victorioso, salvado, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Tú, victorioso, salvado, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy.
llagas sano soy. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a muerte en la cruz, con tu llaga sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él le he tocado con su mano, he recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. He recibido sanidad. Soy sano. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. He tocado con su mano, he recibido Gloria a Dios. Marlene, ¿ah? Ella no podía hacer esto. Eso no lo podía hacer. Lo hacía pero con mucho dolor. Ahora lo hago sin ningún dolor. El hormigueo de esta mano ha desaparecido. Solo me ha quedado ahorita en estos 3 dedos. Lo tenía en los 5 dedos. Así que confío que el Señor va a ir terminando la obra. Sí, gloria a Jesús. El dolor era muy fuerte. Yo ahorita, no es chiste, pero le estaba contando al pastor que en las mañanas parecía la mujer araña, agarrándome de todas las paredes, de mucho dolor en las articulaciones. Pero ahorita me estoy dando cuenta que tampoco tengo el dolor en el codo. Ajá, sí, ya no lo tengo. Gloria a Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, damos la gloria y la honra a nuestro Dios. Amén. Qué bueno.
Y como Dios habita en medio de la alabanza y donde se le alaba, ahí está Él. Amén, ahí está Él. Gloria a Dios. Bueno, hay algo maravilloso. Venga para acá, yo la miré a usted que caminaba con mucha dificultad. Norma, venga para acá. Oren, hermanos. Estén orando ustedes allí. Vengan las hermanas que me pedí que me ayudaran a orar. Las 3 hermanas. Victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy salvo, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Yo he tocado con su mano, he recibido sanidad. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy salvo, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Yo he tocado con su mano, he recibido sanidad. Soy salvo, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. He tocado con su mano, he recibido sanidad. Victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar.
aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Bendito sea Jehová. Cantamos estos himnos o cantos para que la fe y el Espíritu Santo pueda descender sobre los enfermos. Y ahora pues el ministerio musical que tiene su música para en este programa, y dejamos a nuestro hermano Osmar con su equipo a la gloria y la honra. Amén. Vamos a alabar al Señor, hermano. Den un fuerte aplauso al Señor, pónganse en pie y alabamos a Cristo. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Dilo. Tú eres Rey, eres Señor. En una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Dilo. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Esa es nuestra mayor victoria. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Cristo. ¿Cómo dice el coro? Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Sí, Señor, Él resucitó y está vivo. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Vamos a la palabra. Juan capítulo 8, versículo 31 al 38. Dice la bendita palabra así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Señor Dios del universo, te damos gracias, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pueden sentarse. Se dice que en las cárceles hay dos tipos de presos en esos lugares. Y hay personas libres a pesar de que están encerrados allí. Los presos que están ahí adentro siguen siendo presos porque no han sido liberados. Pero hay otros que están presos y son libres porque conocieron a Jesús. Espiritualmente hay gente bastante en las cárceles que son libres, mientras que los otros son libres físicamente y presos en lo espiritual. La Biblia aquí nos habla que la verdad os hará libre, ¿verdad? Ese es el tema. La verdad os hará libre. Jesús le dice que todo aquel que permanezca en su palabra va a ser verdaderamente discípulo de él, y van a conocer la verdad, y la verdad os hará libre. Si nosotros permanecemos en la palabra, o sea, no nos desviamos de la palabra, sino que caminamos conforme a lo que dice la palabra, Jesús nos llama que somos verdaderamente sus discípulos. Porque el discípulo que es formado por el maestro tiene que hablar como el maestro, y hay quienes que caminan como el maestro, tienen la voz como el maestro, y muchos gestos son del maestro. Por eso, cuando Jesús estaba, que lo iban a juzgar, reconocieron a Pedro que era discípulo de él. ¿Por qué? Porque le decían: hablas igual a él. Entonces quiere decir que las enseñanzas de Jesús en Pedro y en los demás habían sido injertadas en su corazón y en su mente, y por eso actuaban de esa manera. Pedro tuvo miedo, lo negó 3 veces,
pero su manera de ser, ahí está. Por ejemplo, si usted mira a un sacerdote que luego se aparta de su religión y se casa, siempre hay algo que dice que fue sacerdote. ¿Por qué? Porque se pegaron tanto a las enseñanzas de sus superiores que hablaban como ellos, caminaban como ellos, y por eso se reconocen. Entonces Jesús dice que si nosotros permanecemos en la palabra, no nos salimos, no nos vamos para el mundo, seremos verdaderamente sus discípulos. Pero si nosotros jugamos con la palabra, no podemos ser discípulos de Jesús. Porque el Señor dijo que todo aquel que pone la mano en el arado y mira para atrás, no puede ser mi discípulo, dice. ¿Verdad? No puede ser discípulo. ¿Por qué? Porque el que lleva el arado, si mira para atrás, los bueyes tomarán otro camino y ya no el correcto. Abandonan el verdadero camino en su arar. Señor dice que si nosotros le hemos conocido, que no nos volvamos para atrás. ¿Oyó? Que no nos volvamos para atrás, sino hacia adelante. Que no es fácil. Es una lucha de 24 horas. Satanás no duerme buscando la manera cómo hacerte caer a ti y a mí. Y Jesús le dice que la verdad, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos hizo libres de eso? Yo soy uno de ellos. Adoraba lo que no tiene vida. Le pedía a alguien que había sido hecho por manos pecadoras. Y todavía la gente le pide, creyendo que va a tener respuesta positiva, y no es cierto eso. Pero cuando venimos al Evangelio, que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, la verdad nos hace libres. Y empezamos a darnos cuenta que lo que adorábamos no tenía vida, no tenía poder, no tenía nada. Y nos hace libre la palabra del Señor. Si te dejas engañar ahora es porque quieres, pero la palabra de Dios nos hace libre. Totalmente libre. Ellos se molestaron y le respondieron a Jesús y le dijeron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos no entendían, y eran los que enseñaban la palabra de Dios al pueblo, pero ellos no entendían en lo absoluto de lo que Jesús les estaba hablando. Les estaba diciendo que ellos eran esclavos del pecado. Y aquí ya vemos mucho que fuimos esclavos del pecado. Y hay quienes quieren volver a ser esclavos del pecado. Que Dios reprenda al diablo, ¿verdad?
Pero yo no quiero volver a ser esclavo del pecado. Dile al que está a la par, yo no quiero ser esclavo del pecado. Esclavo que está al servicio de su amo. Y el pecado es el amo de la mayoría de la humanidad. Que aunque la gente quiera salirse de allí, no puede. Porque la cosa es espiritual, no es carnal. Y las cosas espirituales solo se pueden combatir con las cosas espirituales también. El chile, por ejemplo, si usted se enchila, cómase un poco, mastique las hojas y se cuece. Entonces el pecado no se puede combatir con haciendo romerías, haciendo fiestas a X personaje. El pecado, la única manera que se puede combatir es cuando uno entrega su vida a Cristo Jesús. Desde ese momento, el pecado ya no tiene fuerza, ya no tiene poder sobre el ser humano. Porque ahora es Cristo quien gobierna la vida de esa persona. ¿Cuántos serán esclavos del pecado? Vamos a ver. Levante la mano los que eran esclavos y tú que me estás viendo ahí también, levanta la mano que todos sos esclavos todavía. Pero ahora ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de Cristo Jesús. Alabado sea Dios y bendito sea su nombre. ¿Cuántos son esclavos de Cristo? Levántenme la mano. Vamos a ver si es cierto. Porque el esclavo, cuando el amo lo necesita, si está durmiendo, se levanta a hacer el trabajo que le demanda su patrón. Y no puede decir que no, porque le va mal. Ahora, ¿cuántos son esclavos de Cristo? ¿Cuántos son esclavas de Cristo? Bueno, hoy me bajaron la mano algunos ya. Entonces, si tú y yo somos esclavos de Cristo Jesús, quiere decir que Él manda en ti y en mí, ¿sí o no? ¿Y por qué cuando el Espíritu Santo te despierta a las 3 de la mañana para ponerse de rodillas para buscar el rostro de Dios, tú no obedeces? ¿Sigues durmiendo? ¿Dónde está el esclavo? ¿Dónde está la esclava de Cristo Jesús? ¿Todavía hay esclavos de Cristo? Es que allí donde vemos nosotros, si somos esclavos del Señor, cuando nos habla y le obedecemos. ¿Cuántos leen la Biblia diariamente? Ya bajó el número. Cuando la palabra de Dios nos dice que escudriñemos las Escrituras, porque nos parece que ahí está la vida eterna. Entonces, si tú no obedeces a tu Señor, no eres esclavo de Cristo, no eres esclava de Cristo todavía. Todavía no has nacido de nuevo. Porque cuando el Espíritu Santo te despierta para estar a solas contigo o conmigo, ahí no hay excusa del esclavo de decir, estoy cansado, Señor. Que un esclavo le diga a su amo, estoy cansado,
que se atenga a las consecuencias. Ahí ve el castigo, ve el juicio. Tiene que obedecer. Entonces usted y yo, si somos esclavos de Cristo, tenemos que obedecerle. Tenemos que renunciar a muchas cosas. No es que hoy no puedo, es que tal vez otro día puedo. No, el esclavo no tiene ninguna opción, solamente de obedecer. Amén. Entonces les dije, somos linaje de Abraham, o sea, los descendientes de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Estaba hablando de esclavitud del pecado. ¿Cuántos esclavos hay? Tú me estás viendo, por ejemplo, por televisión. Posiblemente tú eres un esclavo del vicio, esclavo de muchas cosas negativas que todavía no has podido salir de allí. Pero si tú vienes a Cristo, las cosas cambiarán, porque la verdad te hará libre, y libre en verdad. Jesús le respondió: de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Hay para dónde? Toda persona que practique el pecado es esclavo del pecado o esclava del pecado. En otras palabras, es esclavo o esclava de Satanás, del diablo. Pero usted me puede decir a mí, como dijeron esta gente: yo no soy esclavo del diablo. Pero si estás pecando. Pero si tu vida es pecar, pero si siempre has hecho promesas y no las has cumplido de no volver a hacer las cosas y lo vuelves a hacer, ¿no eres esclavo o esclava? Nosotros, es cierto, nacimos con una etiqueta de pecado, pero la Biblia dice que para eso apareció Cristo Jesús, para deshacer toda obra del diablo. Amén. Es cierto, digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos nos gustaban las bebidas alcohólicas aquí? ¿Cuánto le gustaba el cigarrillo? ¿Cuánto le gustaba la marihuana? ¿Cuánto le gustaba la cocaína? ¿Cuánto le gustaban las fiestas? ¿Cuántos compraban la lotería? ¿Cuál era tu vocabulario? Y era porque eras esclava del pecado. Esclavo del pecado. Pero cuando Cristo llega a tu vida y a mí, nos liberta totalmente de ello. Y hoy nos avergonzamos con una mala expresión que digamos. Nos sentimos muy mal. Y le dijo Jesús: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. Pero Abraham dijo: nunca quiso matarme. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios y las hijas de Dios, su corazón ha sido transformado, ha sido cambiado. En su corazón no puede anidar odio ni rencor. No puede anidar maldad. No puede decir: voy a vengarme o me la va a pagar. No.
Usted y yo tenemos un juez, y es un juez universal, que aunque una persona esté lejos de usted y quiere hacerle mal desde allá, Dios lo guarda, lo protege y no pueden hacer absolutamente nada. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, la gente rechaza el mensaje, la gente rechaza la palabra, porque la Biblia dice, porque sus obras son malas y no quieren venir a la luz para que sean descubiertas. Cuando uno viene a Cristo, uno no le dice nada al pastor. No le dice, mire pastor, yo he hecho todo esto, esto y esto y esto. No, uno viene al altar y hace la oración del pecador, donde acepta a Cristo y ahí muere todo, porque Él perdonó todo, echó los pecados a la profundidad del mar. Pero ¿cuántos van a confesionarios ahí todos los domingos a confesar todo? Pero no hay un cambio. No hay un cambio. Yo le digo que yo estuve en la religión del pueblo y todos los domingos yo me confesaba, pero tomaba la hostia y la terminaba de bajar con cervezas o con alcohol, porque a la vuelta estaba donde vendían todas esas cosas. Hasta que una vez Dios me dio una visión, que iba con un saco, un costal lleno, pero repleto, y que me acercaba al sacerdote y lo vaciaba. ¿Me estás escuchando? Que tú has hecho lo mismo también. Lo vaciaba, o sea, lo que confesaba, le confesaba lo que había hecho en la semana, en otras palabras. Yo vaciaba el saco, pero no dejaba el saco, sino que me lo volvía a traer y lo volvía a llenar, y al día otro domingo lo iba a vaciar, y así. Y eso es lo que le sucede. Eso te sucede a ti, que no conoces a Cristo todavía. Eso le sucede a muchos, gente famosa y mañosa, dicen algunos, que se van a confesar, pero no dejas el costal. Yo le dije, Señor, líbrame de esto. Líbrame, yo no quiero ver más de costal, que me lo llevo. Fue cuando vine a los pies de Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Aleluya. Ese costal está donde venden la verdura, a la par del estadio. Ahí lo dejé. Ahí quedó, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Ahí sí, nací de nuevo, porque la verdad que aquel hombre predicó, que trapeó y barrió con mi religión, me dijo la verdad, y la verdad me hizo libre. Y la verdad te ha hecho libre a ti también. No puedes volver a la falsedad, a las cosas inanimadas que no tienen vida. ¿Por qué le vas a pedir a alguien que no tiene vida? Cuando la Biblia dice,
Hermanos, que el oído de Jehová está atento a tus peticiones y a las mías. Amén. Decía, porque mis palabras no hayan cabida en vosotros, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Jesús les dijo, el padre de ustedes es Satanás. Es Satanás. Ustedes no me entienden mi lenguaje, les dijo, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y Jesús se puso delante del pueblo y le dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿O quién de ustedes me acusa de pecado? Aquí estoy. ¿Quién lo pudo haber acusado? Si Jesús nunca pecó. Anduvo en medio del pecado, en medio de los pecadores, pero nunca pecó. Por eso Él dice ahí claramente, en el versículo 44, el 46 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios, ¿qué? Oye. El que es de Dios le fascina escuchar el mensaje de la palabra de Dios. El que es de Dios no se duerme en el culto. El que es de Dios no platica en el culto. Porque el que es de Dios escucha la palabra y está atento a la palabra. No está atento a otra cosa, sino a ver qué es lo que viene de parte de Dios para mí. Porque cuando usted viene aquí en las reuniones es para ver qué trae Dios para mí. No para fulano ni mengano, para mí, dígale. Para mí, yo vengo. Alabado sea Dios. Aleluya. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oí vosotros. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Si usted es de las personas que viene aquí, escucha el mensaje y luego me va a criticar a su casa, usted no, su papá no es Dios. Su papá es Satanás. Es del diablo. ¿Sí o no? No, yo no estoy diciendo. La palabra lo dice aquí. Cuando tú quieras hablar mal de alguien o de mi persona, acordate, no soy de Dios. Yo sé ahora de quién soy. Ahora ya sé quién es mi papá. Entonces cambie de actitud y dígale, Señor, hasta aquí no más. Yo quiero ser un hijo tuyo, una hija tuya. Y quiero deleitarme en la palabra, en el mensaje. Porque voy a escuchar tu palabra para ponerla por obra. Si tú lo haces, la verdad os hará libre. Inclina tu rostro y dile, Señor, háblale con tus propias palabras. Y dile, Señor, ya no quiero al diablo como mi padre. Yo quiero a Dios como mi Padre Celestial. Cierra los ojos, pero no te duermas. Porque si te duermes, un demonio está trabajando en tu vida para que la palabra
no penetre en ese corazón que Dios te ha dado. Padre, gracias. Gracias. Perdóname, Señor, dígame. Porque muchas veces me he convertido en un hijo del diablo o una hija del diablo. Padre, gracias por la palabra. Libérame totalmente, Señor, para ser verdaderamente libre. Pon guardias en mis labios. Gracias, Señor. Y ata mi lengua para no usarlas con el mal. Hay un mal en la lengua de muchos, dice Marino en sus canciones. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Si hay alguien que está aquí que quiere reconciliarse o quiere aceptar a Jesús como Señor y Salvador, rápido puedes pasar aquí, a aceptar o a reconciliar. Estoy para ayudarte. ¿Habrá alguien? Este es el momento para ti. Este es el momento para que te conviertas en un hijo de Dios, en una hija de Dios. Dios te bendiga, varón. Usted que pasó al frente, repite conmigo: Señor Jesús, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados y maldades que hasta hoy había cometido. Señor Jesús, derrama tu sangre desde la mollera de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Límpiame, Jesús, límpiame con tu sangre y mi vida queda limpia para gloria de tu nombre. Gracias, Jesús, porque ahora soy libre. Hoy soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Satanás ya no tiene parte ni suerte conmigo. Mi Padre ahora es Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Hemos llegado al final del programa. Jesucristo es tu respuesta. Que Dios te bendiga. Y si tú hiciste tu oración conmigo, congrégate en una iglesia evangélica donde se predica a Cristo, ahí en tu colonia. La Iglesia Aposento Alto es una iglesia de avivamiento, poder y milagros. Nuestros horarios de culto: martes, nuestra congregación realiza el culto de oración de 7:15 a 9 de la noche. Jueves, el pastor se prepara con palabra fresca y de conocimiento en el culto de enseñanza, 7:15 a 9 de la noche. Viernes, las damas realizan su servicio semanal en el concilio ministerial femenil, de 7:15 a 9 de la noche. Sábados, de 5:15 a 7 de la noche, con energía, júbilo y alabanza, los jóvenes realizan el culto de embajadores de Cristo. Domingo, los niños, jóvenes y adultos desde temprano dedican el día al Señor. 9 de la mañana, escuela dominical, y 5:15 de la tarde, culto evangelístico. Visita nuestra congregación en Colonia El Pedregal, calle principal, lado izquierdo, Comayagüela, Honduras. Si desea ver y escuchar nuestros mensajes y saber más de nuestro ministerio, visita nuestro sitio en internet www.aposentoaltohn.org.
Aposento Alto, una iglesia de avivamiento, poder y milagros.